Bueno, mi tema es libros históricos de Antiguo Testamento. Es la segunda parte del principio, después de Pentateuco, de 5 libros de Moisés. Este libro histórico embarca toda la historia después de Éxodo hasta de vuelta de exilio de Persia, del pueblo de Israel. Esta historia de Israel también refleja toda la historia de iglesia, del pueblo de Dios, que como su pueblo de Dios que convirtió por gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando vemos la historia, libro Historia, hay que ver por qué es importante la historia del pueblo de Israel. Porque esta historia no es una historia de una nación o un tribu o un pueblo, sino, aunque es una historia real de un pueblo o una nación, también podemos ver la obra, la gracia de Dios directamente, que como obró sobre un pueblo que dirigiendo por gracia de Dios. Entonces, característica de este libro, hay que ver bien cristocéntrico, no humanocéntrico, sino cristocéntrico. Cada etapa, por cada asunto, cada reyes, cada, perdón, cada momento, podemos mirar bien como Dios Todopoderoso. Entonces, hoy quiero compartir con ustedes brevemente qué es los libros históricos, por qué fue escrito y qué enseñanza está dando a nosotros que está viviendo 2023. Pero hay una contradicción en título libro histórico, porque historia de Israel comienza en Génesis, especialmente de Abraham. Pero nosotros definimos acá libro histórico desde el libro Jueces, no, Josué, hasta el libro Esther. ¿Por qué? Porque los libros, 5 libros adelante, Génesis, de Pentateuco, este libro representa más las leyes de Dios, no historia. Entonces, aunque el Pentateuco también tiene una parte de historia, nosotros definimos libro histórico desde de Josué. Entonces, para entender bien, entender fácilmente el contenido del Antiguo Testamento, nosotros clarificamos el libro histórico desde Josué hasta Esther. Entonces, cuando vemos el propósito cada libro entre los libros históricos, podemos ver más claramente qué enseñanza está dando para nosotros. Podemos pasar, segunda página, tercer punto, propósito de los libros. Primero, Josué. Josué, sucesor de Moisés, está dirigiendo su pueblo hasta Canaán. Está cruzando el río Jordán y pone su pueblo a Canaán directamente.
Este libro representa y enseña cómo cumplió el pacto de Dios que sacó su pueblo de Egipto. No terminó en el desierto, sino él cumplió su promesa que te voy a llevar la tierra prometida que corre miel y leche. Y en el libro de Josué podemos ver el cumplimiento, su pacto de Dios y podemos ver todo el proceso eh, de distribución, distribución de la tierra de Canaán a los 12 tribus. Es el propósito principal del libro Josué. Después sigue el libro Jueces, porque no había rey. Bienvenido Walter, señor Walter, hermano Walter. Acá Dios levantó líderes para dirigir la nación, porque pero no era reyes, eran jueces, porque Israel era un país teocracia. Dios directamente gobernó la nación y podemos ver soberanía de Dios por cada asunto. Pero, ¿qué lo pasó? Los pueblos de Israel no querían levantar o aceptar Dios como rey. Ellos querían rey humano como otros gentiles y desarrolla un gran pecado contra Dios. Pero los libros jueces nos dando una enseñanza. Aunque somos débiles, aunque somos pecadores, aunque somos un pueblo que rechazando su propio Dios está cumpliendo su pacto, aunque somos rebeldes. Esta es enseñanza principal que podemos ver en el libro Jueces. Sí. Después de salir Ruth, el libro que tiene título nombre de un nombre de una mujer. Encima, esta mujer de gentil, no era una mujer de Israel, sino levantó un gentil mujer. ¿Cómo puede incorporando al pueblo de Dios por gracia de Dios? Encima, ella convirtió parte grande de genealogía de David, rey David. Entonces, ¿cómo puede un gentil, cómo puede una femenina, mujer, que en esa época no tenía ningún valor como un humano normal o ni tenía dignidad que podemos respetar como día de hoy? Pero Dios eligió una mujer de gentil y puso en genealogía de Jesucristo porque su salvación que va a venir por crucificación de Jesucristo, en salvación no habrá ninguna discriminación por edad, por tribu, por lengua, por nación, por sexo tampoco. Todo el pueblo de toda la nación, todo el tribu, a entrar al reino de Dios. Entonces, una mujer se llama Ruth, representa la amplitud de salvación de Dios, que magnitud de su gracia para
llamar todo el pueblo de Dios en futuro. Después salen libros de Samuel, primero Samuel, segundo Samuel. Acá como último juez, pues importante, último juez importante en el libro histórico. Él comienza establecer un fundamento de reino, porque él tenía rol para levantar el reino de Saúl y David, de Israel. Entonces, todos los reinos de toda la tierra, especialmente el reino de pueblo de Israel, ha establecido por gracia de Dios, no por pedido de hombre, no por nuestra maldad, no por pecado del pueblo de Israel, sino Dios levantó su reino directamente con su gracia, con su voluntad, a través del profeta Samuel. Este libro representa gran magnitud de obra de Dios sobre todos los reinos de Israel. Y después Samuel comienza primero Reyes, segundo Reyes. Y después viene primero Crónicas, segundo Crónicas. Son similares, pero muy diferentes. Reyes comienza con Salomón, hijo de David, hasta destrucción de Judea. Pero este libro no está narrando solo la historia de Israel, sino acá podemos ver de crecimiento y caída y todo levantar leyes y sacar leyes, eliminar leyes. Todo está dependiendo de Dios. Dios no dejó a nosotros solo. Dios no alejó de nosotros, aunque nosotros levantando nuestro propio reino y dirigiendo con propia voluntad, dirigiendo propia decisión, pero Dios está adentro en nuestra voluntad, nuestra decisión, nuestro reino, nuestra maldad, nuestra fidelidad hacia Dios. Entonces, la historia está registrando de obra de Dios claramente y literalmente. Podemos primero y segundo Reyes. Pero mientras primero y segundo Reyes está hablando, narrando su historia después de Salomón, primero y segundo Crónicas está hablando de Adán, desde Adán, no de Salomón, sino desde Adán. Desde Adán hasta de vuelta de exilio de Judea. Toda historia verdadera de Israel, de su comienzo hasta su caída de reino. Y este libro fue escrito después de exilio, Y este libro, primero Crónicas, segundo Crónicas, está diciendo el David era rey real, rey verdadero. Entonces, este libro, narrando su historia como primero Reyes, segundo Reyes, pero está eliminando algunos episodios vergonzosos de David. Por ejemplo, en Reyes está hablando de pecado de David y su error, su debilidad, pero en Crónicas
fue eliminado todo de este pecado de David. ¿Por qué? No quería narrar parte vergonzosa, parte oscura, parte humana de Rey David. Porque Rey David es representando una imagen de Salvador que va a venir, que va a levantar el reino de Sion, Salvador verdadero para judíos. Entonces, primero y segundo Crónicas puso más importancia, más énfasis sobre Rey David. Eso es su característica cuando comparamos con el libro Reyes. Y después viene Esdras. Y Esdras narrando todo el proceso de levantar segundo templo y movimiento de arrepentimiento del pueblo de Israel que volvió de exilio. Porque ellos reconociendo la causa de exilio, causa de caída del reino de norte y sur de Israel y Judá, porque la causa era pecado hacia Dios, porque ellos nunca paraba su ejercicio de holocausto, sacrificio en templo, pero nunca tenía corazón sincero hacia Dios. Ni sacerdotes, ni ningún pueblo consideraba bien, consideraba Dios como rey verdadero. Ellos imitaban todas las pecados, maldad, todos los pecados, los gentiles alrededor de ellos. Entonces, no había ninguna diferencia entre gentiles y judíos. Solo tenía rituales y fiestas religiosas o su autoconciencia como judíos, como hijo de Abraham. Pero en vida cotidiana o en vida espiritual no había ninguna diferencia. Ellos reconocían esta falta, este pecado era causa de su caída de pueblos. Entonces, Ezra levantó un movimiento de arrepentimiento para que no vuelva ese castigo de Dios, del cielo. Después sale Nehemías. Este Nehemías puso o motivó al pueblo de Israel la importancia de leyes, importancia de la palabra. Puso un movimiento para volver a la palabra, para que no olvidamos su pacto, su fidelidad de Dios, su magnitud, su gracia, su salvación, que los ancestros de los pueblos de Israel, los padres del pueblo de Israel, tenía experiencia con Dios directamente, como Abraham y como Isaac, Jacob, aunque ellos no lo merecían ningunos, pero Dios nunca paraba ofrecer o mando su gracia, su protección, todo esto. Entonces, Nehemías clamó a los pueblos de Israel que no olvidamos palabra de Dios. Entonces, él era gran profesor al pueblo de Israel que volvió de Persia, de exilio. Levantó un retiro espiritual, un reconocimiento grande a su palabra de Dios. Después podemos ver Esther. Este libro es muy particular
porque ninguna parte del libro dice de Dios. No aparece ninguna vez Dios, palabra de Dios. Solo salió el tío de Esther, ¿cómo se llamaba? Un momento. Ah. Mardoqueo. Ah, sí, Mardoqueo. Estaba. Sí. Solo sale la narración que hizo Esther y Mardoqueo. Ninguna vez aparece Dios. Pero todo pueblo de Israel, todos los teólogos reconocen este libro como un libro de Biblia, aunque no aparece Jehová, Yahvé ni Dios. ¿Por qué? Aunque no apareció directamente Dios, todo asunto que conclusión de salvación del pueblo de Israel en exilio era obra de Dios, era gracia de Dios. Podemos ver indirectamente, aunque no aparece Dios, podemos ver su gracia tremenda en el libro de Esther. Entonces, también en conclusión de este libro no aparece Esther. Terminó con su tío como Mortiqueo, porque él era protagonista verdadero de este libro. Esther no era protagonista. Ella era como un carácter que Dios puso con esa posición, ese poder, con esa autoridad como reina para salvar su reino. Pero Dios reconoció su corazón, su esfuerzo de Mortiqueo, de su tío de Esther. Entonces, sí podemos reemplazar título de libro, no sería Esther, sino Mortiqueo, sería título de este libro, porque él era carácter principal, carácter más importante que tramite o manifestó obra de Dios. Sí, los propósitos de cada libro en libros históricos. De Josué hasta lo que podemos ver es obra de Dios. Si Dios ha dicho, se cumple. No, nunca falla Dios, nunca olvide, nunca anula su promesa, su pacto. Dios cumple su palabra, Dios cumple su pacto, aunque el pueblo de Dios o los humanos siempre ha sido pecaminoso y rebeldía y siempre quiso poner distancia con Dios. Dios nunca alejó su pueblo. Dios nunca paró a dar misericordia. Dios nunca paró a ofrecer gracia. Siempre cumple. Esta es conclusión del libro histórico. Dios cumple. Dios nunca cancela su palabra. Dios nunca cambia su palabra. Dios nunca anula la palabra. Entonces, lo que podemos ver, lo que podemos aprender a todos los cristianos que vivimos esta época 2023, nuestra salvación también va a cumplir, aunque somos débiles, aunque somos muy inmaduros, aunque somos muy ignorantes, aunque somos nadie es mérito de salvación, pero Dios
que apareció en el libro histórico, cumplió su promesa, cumplió su pacto. Entonces, la salvación va a cumplir, va a ser cumplido por fidelidad de Dios, por su perfección de Dios, por su poder de Dios. Entonces, cuando ponemos un relato con salvación, la segunda salvación viene de este libro histórico, porque podemos ver cómo es Dios, su carácter, su personalidad, su perfección. Entonces, cuando predicamos por libros históricos, no podemos faltar esa enseñanza de salvación, su fidelidad de Dios. Y toda historia de Israel tenía muchas maldades sin parar, especialmente reino de Israel, de parte norte. Nunca salió ningún rey bueno a Dios, pero Dios nunca eh, paró la gracia hasta su caída. Y punto 4, podemos ver un libro histórico Deuteronomio. ¿Por qué hablamos así? Libros históricos de Deuteronomio. Porque los libros de parte grandes tiene una similitud con el libro Deuteronomio. Su filosofía, su teología, su característica lingüística, su ideología está muy similar con el libro Deuteronomio. Y ni podemos saber autor de ese libro, autores Josué, Jueces, Primero Samuel, Segundo Samuel y Primero Reyes y Segundo Reyes. No podemos definir quién es autor, pero su contenido, su filosofía, su teología tiene mucho en común con el libro de Autonomía. Entonces podemos definir este libro, Josué, Jueces, Primero Samuel, Segundo Samuel, Primero Reyes, Segundo Reyes, es libro histórico deuteronómico. Y una característica de este libro tiene una enseñanza según su obediencia y desobediencia. Porque el libro de Deuteronomio está proclamando la bendición prometida y maldición prometida, según su obediencia a la palabra y desobediencia a la palabra. Los libros, Josué, Jueces y todo el libro histórico deuteronómico tiene mismo contenido. ¿Cómo llega castigo cuando ellos sean desobedientes a Dios? Entonces, filosofía, bendición y maldición, depende de su obediencia, desobediencia aplicado a su pueblo. Todos los eventos, todos los episodios, todos los contenidos principales es una consecuencia de enseñanza o una reflexión del libro de Deuteronomio. Por ejemplo, caída de los pueblos, caída por Asiria, caída por Babilonia, ser cautivado a Babilonia,
todo este resultado de su desobediencia, como el libro de Deuteronomio ha sido proclamado y prometido. Entonces podemos clasificar este libro como un libro histórico deuteronómico. Y otro, como dicho antes yo, ¿qué diferencia hay? Podemos buscar entre libro Reyes y Crónicas. Número 6 estoy viendo en PDF. Lo que tiene en común es nuestra caída, nuestra maldad, nuestra pecado puede traer castigo de Dios, y su arrepentimiento causaba reconciliación con Dios. Este libro está diciendo con esto, pero hay diferencia entre Reyes y Crónicas. Crónicas, yo no escribí en PDF, pero como yo dije antes, libro Crónicas pone rey David, como una rey ideal, rey perfecto, rey que representa el Salvador que va a venir. Entonces, su propósito, su causa de escribir es diferente. Primer libro de Reyes está narrando según cómo cumplió maldición de desobediencia de Dios, pero libro Crónicas tiene una vista más amplia desde Adán y caída. Historia Israel también sí mismo es una profecía de Cristo va a venir después de varios 400 años. Porque este libro, su historia, su narración, está diciendo Dios puede mandarnos nosotros un Salvador, un Rey verdadero que va a levantar el reino de Dios perfecto, que nunca va a caer, nunca puede ser invadido, nunca puede tocar por manos sucios, con corazón sucios, corazón de gentiles. Entonces, Él que va a venir, va a levantar un reino sagrado, santo, perfecto, eterno. Es una promesa, una profecía de Dios por todo el libro histórico. Entonces, como conclusión, como dije antes, cuando predicamos con este libro, no podemos faltar de enseñanza de Biblia, no salvación. La segunda parte es el rey perfecto, rey eterno, rey santo, es Jesucristo, que va a tener su soberanía sobre todos sobre todo pueblo de Israel. Es una conclusión final de este libro históricos. Amén. Hasta acá yo prepare. Pastor Víctor. Muchas Y gracias. Gracias, Pastor Fermín. le pido mucho disculpa por mi barrera lingüístico. Y puede
puede meditar o puede revisar PDF después de esta clase, porque yo aclaré un poco más en detalles en castellano. No, por favor. Sí, Pueden, sí, dígale. sí, no, no, no. Ah, Voy a parar acá la prender su grabación. micrófono para saludar entre nosotros y pueden apagar